Entonces vamos a iniciar con un temario, ¿no? Tenemos conceptos básicos de energía fotovoltaica, elementos principales que componen un sistema fotovoltaico interconectado a la red, y la oferta BEC para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Si tienen alguna duda, pueden ponerla en el chat y la vamos platicando. Si no, al final igual va a haber la sesión de dudas y respuestas. Entonces, bueno, estamos con conceptos básicos. Queda energía solar. Y bueno, la literatura menciona que es el proceso de conversión de la luz a energía eléctrica mediante celdas fotovoltaicas. Más adelante vamos a ver cuál es ese proceso, qué elementos influyen, pero básicamente, bueno, los rayos del sol impactan sobre nuestras celdas fotovoltaicas y estas generan energía eléctrica de corriente continua, que gracias a los elementos como el inversor, la podemos transformar en energía alterna, que la utilizamos en nuestros comercios, en nuestras casas, en nuestras industrias. La energía renovable es una energía renovable de rápido crecimiento y tiene muchas ventajas económicas y ambientales, ¿ok? Esto quiere decir, bueno, el hecho de que tener un panel o un módulo dentro de nuestra industria, de nuestra casa, eso quiere decir que tiene beneficios ambientales, ¿verdad? Y la reducción de CO2 o de gases de efecto invernadero, porque ya no consumimos energías de origen fósil, como es gasolina, combustóleo o algunos otros combustibles para la generación de energía. Bueno, pues empezamos, ¿no? El sol es la fuente de alimentación de nuestra energía. Está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. La radiación es una forma de transferencia de energía. Esto ocurre mediante ondas electromagnéticas, ¿ok? Todo momento vamos a estar recibiendo energía del sol, ya sea en ondas UV o ondas térmicas, ¿ok? Para la energía fotovoltaica vamos a utilizar los rayos UV, que son unas energías de amplio espectro, largas, ¿ok? Y bueno, la radiación solar. La radiación solar es la suma de las radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol en un rango de tiempo definido. La unidad de medición es watt sobre metro cuadrado, a la que responde la energía asociada a la radiación solar incidente por la unidad de área. México es geográficamente estamos ubicados en un excelente lugar de radiación. Vemos el mapa de la derecha como el peor lugar de México es uno de los mejores lugares de Alemania. Sin embargo, aquí en México, bueno, más bien, perdón, en Alemania poseen una instalación 49 gigas pico, cuando en México nada más tenemos 4.4 gigas pico de instalación de paneles fotovoltaicos. La irradiación solar diaria del promedio anual en watt sobre metro cuadrado se utiliza para el dimensionamiento solar y el cálculo de energía. ¿Ok? Es lo que les mencionaba, el lugar con menos radiación en México es el 30% mejor lugar que el de mayor radiación en Alemania. Entonces tenemos una constante solar que dice que son 1366 watts sobre metro cuadrado, más o menos. Esto varía por la atmósfera y por cómo estamos ubicados geográficamente, más bien la ubicación de la Tierra. Para hacer cálculos aquí, en la Tierra, nosotros utilizamos la constante solar de 1000 watts sobre metro cuadrado. Eso en algunos puntos lo vamos a oír como horas solares pico, que son las horas en que el Sol, tenemos la mayor radiación del Sol incidente sobre nuestro plano. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos dos tipos de radiación, la radiación directa y la radiación difusa. En el ejemplo de la derecha podemos observar, la radiación directa es aquella que nos proyecta, como su nombre lo dice, directamente hacia, en este caso, la celda, el módulo, y la difusa es aquella que va a pasar por medio de nubes, por medio de
reflejos, por medio de algunas cosas que impactan que no llegue de manera directa al panel o a la generación. ¿Ok? Horizontalmente y globalmente. Por ejemplo, vemos en los ejemplos de la izquierda cómo podemos colocar un panel de manera horizontal o de manera inclinada. ¿Okay? Vemos que la radiación, cómo se va comportando. Pero un dato importante que tenemos que ver es la posición de la Tierra. La posición de la Tierra no es completamente recta. Tenemos una inclinación que hace que la perpendicularidad de los rayos solares nos llegue con una cierta inclinación. Para este lado del hemisferio son 20 grados lo que se recomienda inclinar el panel dirigido hacia el sur. ¿Okay? Y aquí estamos en el lado contrario de los rayos solares, como nos inciden. Lo podemos ver en la imagen, en la parte C, en el solsticio de invierno. Vemos cómo la rotación de la Tierra, eso quiere decir que el Sol está por debajo de nosotros, se pudiera partir a la mitad, así. Es perpendicularidad, nos incide los rayos por debajo. Esto también va de la mano de la rotación de la Tierra. Recordemos que tiene dos movimientos, la traslación y la rotación. Por el tipo de rotación y de traslación, tenemos 3 puntos que son importantes para hacer el cálculo. Tenemos 3 puntos estratégicos, que es el 21 de julio, que es el solsticio de verano, que es el punto en que el Sol está más cerca de la Tierra. El 20 de marzo y el 20 de septiembre, que es un punto intermedio. Y el 21 de diciembre, que es el día que el Sol está más alejado de la Tierra. Es el solsticio de invierno. Los cálculos se recomienda hacerlo por el día menos favorable, que sería el 21 de diciembre. Todo esto lo podemos hacer o lo podemos obtener, más bien dicho, mediante históricos del comportamiento solar. ¿Okay? Bueno, la radiación, esto es lo que hace rato les hablaba sobre las olas solares o sobre la radiación de 1000 watts sobre metro cuadrado. Cuando el Sol se encuentra en su punto más alto, lo vamos a llamar como el cenit. En esta gráfica, el Sol en su punto más alto está en las 12:30. En la gráfica vemos el lado de las abscisas, como las horas, y las ordenadas como el porcentaje. Ok. Entonces, la generación es directamente proporcional a la radiación solar sobre los módulos fotovoltaicos. Vemos que en el horario más, las 12:30, el Sol está en el punto más alto. De ahí tenemos como cálculo, tenemos que partir que de las 12:30 podemos poner 2 horas hacia adelante y 2 horas hacia atrás, y en esas 4 horas o en ese tiempo vamos a tener la generación de 1000 watts sobre metro cuadrado incidiendo sobre nuestros paneles. Esto quiere decir que si un panel de 540 watts en esas 4 horas, cada hora va a generar 540 watts. Después de esas horas, por ejemplo, antes de las 9 de la mañana a las 7, a las 8, el panel no está generando su máxima potencia. Y después de las 4 de la tarde, vuelve a bajar su generación. ¿Ok? Esto quiere decir que en ese lapso de tiempo vamos a tener la generación máxima de nuestra potencia de nuestro equipo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Vale. Luego de aquí nos vamos a la parte de definición de arreglo, módulo y celda. Ok, tenemos la celda, es el cuadrito que conocemos, aquí se lo voy a poner, es el cuadrito que conocemos que es la oblea o celda. Estas van soldadas dentro de un marco de aluminio bajo un vidrio, y esto lo vamos a conocer como un módulo. Cuando el módulo se conecte en serie con otros módulos, lo vamos a conocer como panel. ¿Okay?
Y cuando un conjunto de panel se conecta en serie con algún otros conjuntos de paneles, cada conjunto lo conocemos como arreglo o como cadena. ¿Okay? Estos equipos son de silicio. Y el silicio, bueno, cabe mencionar que es uno de los elementos más abundantes dentro de la naturaleza. Esta energía, bueno, la energía que llega aquí de los rayos solares, como lo comentamos anteriormente, es energía de corriente directa. El silicio es un material semiconductor, ¿ok? Eso quiere decir que tiene químicamente tiene la propiedad de desprender el último electrón de su circuito, de su valencia, de su circuito. Entonces, cuando el fotón golpea el electrón tiene la facilidad de desprenderse, se empieza a desprender y hace una reacción en cadena. ¿Okay? Como el material está soldado está soldado uno tras otro en serie, hace la generación en cadena. Por eso tenemos la pulsación. Generamos el pulso para tener la corriente directa o la corriente continua. ¿Okay? Estos son algunos ejemplos de las gráficas de potencia y de corriente, cómo se comporta, porque es importante también lo que les mencionaba de las potencia de la incidencia solar, pero también otro factor importante es la temperatura. ¿Okay? A mayor temperatura, menos generación. A menor temperatura, menos generación. ¿Sí? Entonces, estas son gráficas de cómo comportamos. Por ejemplo, en la primera gráfica tenemos una potencia de 1000 watts sobre metro cuadrado. ¿Okay? Entonces, tenemos que la corriente es mayor y la tensión se mantiene. Y como va bajando la incidencia, va disminuyendo la corriente y la tensión, por ende, va disminuyendo. ¿Okay? En la segunda gráfica vemos la potencia, cómo se comporta, y vemos los puntos máximos de potencia, que son los puntos en donde el panel busca la mayor generación posible. Entonces vemos que a mayor potencia, ¿okay? Mayor es en la tensión está la búsqueda. Y bueno, la gráfica de al lado es donde nos demuestra las gráficas anteriores. ¿Okay? Y es lo que les mencionaba. Si tenemos mayor temperatura o una menor temperatura, en cierto momento es contraproducente. Porque aunque tengamos tensiones, corrientes altas, la tensión empieza a disminuir si es que la temperatura de la celda empieza a aumentar. Y en esta gráfica los estamos viendo. Bueno, este es un cálculo que se hace para conexión de los paneles en cómo se montan los arreglos. ¿Okay? Tuviéramos aquí un grupo de paneles. Tenemos dos grupos de paneles conectados en paralelo. Primero están conectados en serie, obviamente, y luego conectados en paralelo. Cuando están en serie, las tensiones aumentan y la corriente se mantiene. Y cuando están en paralelo, las corrientes aumentan y las tensiones se mantienen. Y aquí vemos el ejemplo. Primero tenemos el grupo de paneles donde están conectados en serie y tenemos una tensión de 760 volts, ¿okay? Con una corriente de 9.3 amperes. Cuando nosotros conectamos estos dos paneles en paralelo, tenemos una corriente de 18.6 amperes y una tensión de 760 volts. Entonces, estos dos equipos, estos dos ahora ya arreglos, pueden llegar directo a nuestro inversor para ser conectados. De igual manera, tenemos un mismo ejercicio donde ya aumentamos el número de paneles. ¿Okay? Paneles en serie, se aumenta la tensión, paneles en paralelo, aumenta la corriente. Entonces ya tendríamos de sacar, y también esto nos ayuda también a disminuir el número de material, ¿verdad? Y bueno, y aquí vemos los dos puntos de seguimiento en un ejemplo de una casa, donde podemos montar una casa de 2 aguas con 2 MPPTs
y podemos poner en cada uno los ejemplos anteriores que vimos de conexión. Y ya nada más sacar, aquí mire, por ejemplo, al final de este ejercicio de los tres paneles, obtenemos un MPPT, que sería el MPPT con una corriente de 27.9 y una tensión de 760 volts. Entonces, en un ejemplo ya más real, podemos poner en el MPPT1 este arreglo y en el MPPT2 este arreglo. ¿Ok? Bueno, esa sería la parte de elementos básicos de energía fotovoltaica. Y ahorita pasamos a los elementos principales que componen un sistema fotovoltaico interconectado a la red. Ok, ¿qué es un sistema interconectado a la red? La literatura menciona que es un equipo que se prepara de energía, que obtiene la energía de los módulos para inyección a la red. Quiere decir que es un inversor que se alimenta por módulos fotovoltaicos. Este está sincronizado con la red, en este caso para México de la CFE, la cual puede tener inyección o puede también demandar energía de la red. ¿Okay? Normalmente se ocupan los inversores interconectados cuando en el momento de la mañana no hay mucho consumo, ellos están generando, mandan energía a la red, CFE genera créditos o genera, sí, bonificaciones, y en el momento en la noche cuando uno llega de trabajar, cuando hay mayor consumo, esa energía se la regresan CFE y ya nada más hace un cálculo de bonificación, ¿no? Las principales aplicaciones que se utilizan en estos equipos es ahorro de energía eléctrica, alivio del sistema de distribución y plantas de generación de emergencia. Esto va en la parte de los equipos híbridos. Más adelante vamos a hablar de estos equipos. Y bueno, la parte de alivio del sistema de distribución, claro, es importante decirlo, meter una planta fotovoltaica, una central de generación distribuida en tu casa, pues te va a ayudar a disminuir, ¿no? Esas variaciones de tensión, esas variaciones de corriente que puedan generar la distribución. Entonces, los elementos básicos, según la norma mexicana, es generador fotovoltaico, sistema de acondicionamiento de potencia, una interfaz con la red, la carga local, la carga de la casa y la red. En este caso, sistema de distribución. Ok, composición. En el primero vamos a encontrar, esta es una tipología que nosotros generamos. En el primero es modelos fotovoltaicos y estructura metálica. En los dos son, en el segundo y en el tercero vamos a encontrar conectores SM4 para conexiones en serie, cables fotovoltaicos de corriente directa con propiedades especiales, protecciones en corriente directa, inversores solares. En el 6, cable para conexión ya en corriente alterna. En el 7, tablero de distribución para paralelismo en caso de ser necesario. Eso pueden ser para equipos, llámese industria, donde tengamos que meter equipos de sincronismo para mayor confiabilidad de la energía hacia la red. Y en el 8, un transformador en caso de ser necesario. Y todo esto concluye con la inyección a la red eléctrica. Ok, empezamos con el 1, que sería el panel. El panel, los módulos fotovoltaicos actualmente ya son de celdas monocristalinas en su mayoría. Es que me atrevo a decir que todos los equipos ya son de celdas monocristalinas. Sin embargo, en algún momento hubo de diferentes clases, ¿sí? Hubo policristalino, cuasi monocristalino, el cual pues nada más es el hecho de que el monocristalino, como lo dice su nombre, era de un solo cristal de silicio. Los otros iban mezclados con algunos otros elementos donde se hacían diferentes. Y por esta razón, pues bueno, su eficiencia era menor, era diferente a la que podemos encontrar hoy en los equipos de la actualidad. ¿Okay? Un equipo monocristalino te da eficiencias mejores, te da rangos de tensión mejores. ¿Okay? Entonces,
ahora ya son estos. Y hay otras versiones y otros elementos, ¿no? Hay un equipo de teluro de cadmio, que ya no es silicio como tal, sino es otro tipo de gel que se le aplica y genera energía. O sea, la tecnología va innovando a cada momento. Ok, tenemos dos tipos de equipos. El de 60 celdas, bueno, así comúnmente lo conocemos, 60 celdas y 72 celdas. Pues la diferencia de tamaños oscila entre las expresadas en la ilustración. El de 72 celdas son paneles grandes de 2 metros aproximadamente, 2 metros 15. ¿Okay? Y el de 60 celdas son equipos cada día ya menos vistos, pero todavía podemos observar unos, son equipos de unos 60, unos 70 aproximadamente. Y los elementos generales son cubierta frontal, son vidrio templado de 3.2 milímetros. El marco es aleación de aluminio anodizado. Tienen cajas de conexiones incluidas, IP66. Los cables son calibre 12, ¿okay? Con protección XLP para exterior. Son cables solares con aislamiento solar. Y los conectores son MS4. Estos ya los contienen los cables. Todos los módulos que compremos contienen estos equipos. Y bueno, ejemplos, ¿no? Ejemplos de una ficha técnica, por ejemplo. Varía la diferencia, pero bueno, aquí lo más importante, bueno, lo que he notado son la parte de las celdas, ¿no? Los tamaños y las potencias más comunes. Las potencias más comunes en, por ejemplo, un equipo de 60 celdas, pues son equipos de 265, 280, 270. Y ya para equipos de 72 celdas, ya encontramos potencias de 370, 450, 540. Entonces realmente vemos un brinco, perdón por la expresión, un brinco entre la diferencia de tamaños y la diferencia de potencias. ¿Okay? Y el día de hoy todavía están saliendo equipos de 665, 660, ya son equipos más grandes todavía. Y vaya, pues bueno, se empieza a la revolución de paneles, de módulos, cada día es más grande y va creciendo, ¿verdad? Va creciendo. También tengo la parte de las estructuras que va de la mano de los paneles, en donde se encuentran estructuras de ángulo. La estructura en sí, pues bueno, es el soporte del panel. En los dibujos vemos la parte que se ve como de vidrio, ahí es donde va a ir el panel. Las estructuras deben de ser para todo tipo de techos, ¿okay? Se tienen que adaptar a todo tipo de techos, para triángulo, trapezoidal metálica, de cerámica, metal fibrocemento, ¿ok? Todo esto debe de ir hacia el techo que es y el montaje especial para lo que requiere el cliente, ¿ok? Entonces, bueno, eso es en estructuras. Luego pasamos a la parte de conectores. Estos conectores, pues es la parte de unir cable con los conectores del módulo, ¿ok? Son IP67 de alta durabilidad. Los vemos como machos y como hembras. Y el cable es un cable con cubierta LCFH. Son equipos de aislamiento diferentes al que comúnmente conocemos, al que comúnmente yo conozco, que es el THW. Es diferente. Es un equipo especial para recibir o soportar los rayos solares, ¿ok? Entonces, tienen estas características. Temperatura de menos 40 a 90 grados, temperatura de convección de 120, temperatura de cortocircuito a 200 grados por 5 segundos y la vida útil de 25 años. Son equipos que deben tener estas características porque van al exterior y van por condiciones climáticas pues muy, ¿cómo se llama? Muy extremas. De ahí del cable, si recordamos la tipología, pues bueno, va la parte de los inversores. ¿Okay? Aquí hay algo que queda que resaltar, ¿no? Los inversores string normalmente sustituyen el uso de los string box. Recuerdan que estábamos hablando sobre un string box
que es la agrupación de las cadenas o de los arreglos, ¿ok? Estos agrupamos varios arreglos que tenemos y sacamos nada más 2 cables que van directamente al inversor, ¿ok? Y eso se le llama un backup box, o digo, un combine box, o una caja combinadora. Normalmente así le conocemos. Pero los equipos van evolucionando, ¿no? Y van mejorando las tecnologías, pues para evitar menos gastos. Entonces, un equipo fundamental es de que ahora ya los equipos ya llegan directo a los strings, a los inversores. ¿Ok? Entonces, ahí ya es otro paso a la tecnología, un gasto menos para la instalación y la seguridad, bueno, de los equipos, ¿no? Ya no tenemos que poner más protecciones, el inversor le llega directamente tiene sus protecciones. Y bueno, tenemos 2 tipos de equipos. Los monofásicos, ¿okay? En este caso, ya entrando un poquito más del tema, ahorita ha generado mucho el tema de la parte de los inversores híbridos, ¿ok? Entonces, en el sistema monofásico quise comentar sobre el sistema que vendemos nosotros, es un sistema híbrido, el cual genera energía y esta energía se puede ir tanto a la red como podemos guardarla en baterías, ¿ok? Y en algún momento del día ya no utilizar energía de la red, sino tenemos la energía de las baterías. ¿Qué genera con esto? Pues bueno, pues nos volvemos más más indispensables, más independientes de CFE, con el objetivo de un autoconsumo al 100%. ¿Okay? Entonces, pues esto es algo que está revolucionando y bueno, es algo novedoso para los sistemas monofásicos. También encontramos la parte de la integración, que son los tableros. Normalmente cuando son equipos pequeños o instalaciones pequeñas se instala un centro de carga para instalar los interruptores termomagnéticos, ¿ok? Bueno, en este caso pueden ser equipos BEC. Y el sistema y ya si el sistema es más complejo, se puede montar un tablero de distribución o una celda de media tensión. Incluso se pueden conectar varios inversores, llegan varios inversores a la entrada, tenemos un interruptor principal y ya sale nada más a la salida hacia un transformador o ya directo hacia la red, ¿verdad? Entonces, esta parte también la contamos aquí en BEC y bueno, es parte de la integración de los equipos. Y bueno, y así quedaría, todo lo que les platiqué así quedaría, ¿no? El 1 quedarían los paneles, conjunto con las estructuras. 2 y 3 serían los conectores con el cable. 4 y 5, quitamos el 4 que es el backup box y metemos los inversores directo con string. Volvemos a tener cable en alterna, ¿ok? Y el 7 y el 8 sería la integración de la energía mediante protecciones, transformación o algún otro elemento que se requiera que podamos comentar antes de llegar a mandar la energía a la red. Y bueno, esta parte es la parte de la desglose de lo que son los elementos. Y ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que BEC puede ofrecerles como aplicación para tanto residencial, comercial e industrial. Bueno, el día de hoy manejamos módulos fotovoltaicos, donde alta eficiencia son Tier 1. En mi existencia tengo 540, pero puedo tener 450, 505. Todas estas potencias las estamos manejando. Estos equipos tienen certificaciones IEC, UL y FIDE. Bueno, estas certificaciones son importantes ya que para la parte de la integración a la red, la unidad verificadora siempre nos pide estos equipos, ¿no? Que tengan este tipo de certificaciones, o IEC o la PEM. Entonces, contamos con todas estas certificaciones. Los inversores solares híbridos, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 kilowatts. Estos ya vienen con un equipo de monitoreo integrado, ¿ok? Estos equipos son híbridos
y también funcionan de manera interconectada a la red. La ventaja de que sean equipos híbridos o interactivos, como le llamen algunas personas, es que los podemos montar hoy, están trabajando interconectados a la red, y el día de mañana a lo mejor es necesario almacenar energía porque ya no me deja CFE exportar energía a la red. Puedo yo conectar las baterías y tener esa energía que exportaba a la red, tenerla de almacenamiento para yo tener mis equipos resguardados en cuestiones a que seguridad de energía, ¿no? Estos equipos cuentan con certificación IEC y tienen pruebas de la PEM, ¿ok? No tienen UL, pero sin embargo, en la resolución 142 emitida por la CREC, menciona que si los equipos no tienen certificaciones UL, estos deberán contener o tendrán que tener pruebas de laboratorio por un equipo certificado, ¿ok? Por un laboratorio certificado, perdón. Entonces, el laboratorio aquí que se utilizó fue la PEM. Entonces, no hay ningún problema para una interconexión de estos equipos, ni mucho menos problema porque sean sistemas híbridos. ¿Ok? Ok, tenemos también equipos trifásicos de 20, 40, 185. Con las tensiones trifásicas es de 220, 480 y 800 volts. ¿Ok? Las certificaciones de estos equipos son IEC y la PEM. ¿Ok? Con lo mismo que les mencionaba, no hay ningún problema para una interconexión. Tenemos temas de comunicación. ¿Ok? Este es un Smart Dongle. Ahorita salieron unas versiones de equipos trifásicos de 20 kilos y 40 kilos, que con este equipo podemos monitorearlo. Entonces, este equipo se vuelve un poco, o muy utilizado para las instalaciones, ya que reduce costos a comparación del siguiente equipo que se llama un Smart Logger. El Smart Logger es un equipo muy robusto para la interconexión. ¿Okay? Este equipo también nos va a ayudar para la parte del Zero Export, para equipos como 20 kilos, 40 kilos, 100 kilos. Este equipo nos ayuda a limitar la exportación de energía a la red. Entonces, hay lugares donde ya no dejan exportar energía a la red. Me ha tocado algunos puntos de conexión donde ya la CFE dice, sí, conéctate, pero no exportes energía. Con esta versión de este monitor podemos emitir que esta energía se vaya a la red y más bien esta energía disipe por medio de calor en las celdas. Este cerebro le manda la mención al inversor que ya no hay consumo, ¿ok? Y el inversor reduce la generación de energía. Y esa energía que llega a estar, pues bueno, no la tomamos en cuenta. Tenemos optimizadores de 450 watts, compatibles con inversores con certificación IEC, que son los híbridos, el de 20 y el de 20, perdón, todos los híbridos de 2, 3, 4, 5 y 6, y el inversor de 20. ¿Okay? Estos equipos van a soportar hasta módulos de 500 kilowatts. ¿Y qué hace el inversor? Digo, el optimizador, pues nada más aísla, si es que optimiza la generación del panel, y si es que hay una celda que está sombreada, la aísla y mantiene todo el arreglo en la misma potencia. Evita que todo el arreglo se nos caiga. Como están conectados en serie, estos equipos, al haber una sombra en algún elemento, todo se llega a disminuir la tensión y la corriente de los equipos. También tenemos, bueno, para el sistema de almacenamiento, contamos con baterías de fosfato de litio. Cada módulo de batería es de 5 kilowatts y se puede configurar de 3 baterías en serie y 2 módulos de potencia en paralelo de hasta 30 kilowatts. Estos son compatibles con inversores híbridos.
como les mencioné, tenemos estructuras para todo tipo de techo, para estas que son inclinadas, para techos cerámicos, para láminas. Tenemos también carport, ¿ok? Para estacionamientos. Entonces, contamos con varios abanico de posibilidades para la parte de las estructuras, todas con el cumplimiento de la normativa UL 2703. Tenemos conectores, cumplimiento con la UL y tensión nominal de 600 a 1000 volts. Y bueno, tenemos la parte, esta es una topología de una conexión residencial, donde tenemos los optimizadores, los inversores, un centro de carga conectados a nuestras cargas, la batería y nuestra facturación. Entonces esta energía la exportamos a la red, la mandamos a las baterías y en todo momento va a estar energizada esta parte. Perdón. La solución BEC en baja tensión, pues queremos hacer un abanico de posibilidades para poderles enviar todos los equipos que requieran, módulos, inversores, transformadores y protecciones, estructura metálica, conectores, y bueno, estamos por traer cable, no nos ha llegado el equipo, pero estamos por traer cable, entonces vamos a meter el cable también dentro del abanico de materiales para poder brindar ese soporte necesario para que los integradores pues nada más se preocupen por mover a la gente, ¿no? Que el material les llegue en un solo envío con un solo proveedor, tanto para baja tensión como para media tensión. Y es importante la integración de... El niño, estaba viendo en la mañana cómo lo pones debe ser en todos sus proyectos. Y bueno, creo que sería todo de mi parte.